Señoritas y señores de tercer bachillerato ECO, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de su primera hora de la semana 17. Estamos trabajando con el tema, estamos iniciando el capítulo de lógica matemática y estamos analizando las tablas de valores de verdad de los operadores lógicos, de los conectores lógicos, de los nexos. Habíamos hablado ya sobre la negación, que es un operador lógico que cambia el valor de verdad de una proposición. Y habíamos avanzado también a ver sobre el operador lógico que se llama conjunción, que como sinónimo tendríamos que es unión, suma, y que sabemos que su tabla de valores de verdad es verdadera únicamente cuando las dos proposiciones simples es verdadera. Bien, voy a explicar una partecita de esta partecita para luego continuar. Aquí tengo un ejercicio donde digo que Pedro estudia matemática y física. Esta es una proposición compuesta. ¿Por qué es una una proposición compuesta? Porque aquí está el conector lógico y ahí está la I. Como está la I, ya esto deja de ser simple y es compuesta. Pedro estudia matemática y lógica. Vamos a ver los valores de verdad de esto, pero antes voy a indicar cómo sacar las proposiciones simples de una proposición compuesta. Este es un trabajo que le toca hacer en la ficha de trabajo suya. Le doy una proposición compuesta y de la proposición compuesta usted va a sacar las proposiciones simples. Como son proposiciones simples, yo la voy a llamar con una letra minúscula de las primeras del abecedario. Así se las nombra las proposiciones simples. ¿Cuál es la primera proposición simple? Pedro estudia matemática. Entonces escribo eso. Pedro estudia matemática. Matemática. Ya está la primera proposición simple. Como es compuesta, pues debe haber otra proposición simple por lo menos. Y es la proposición B. ¿Cuál es la siguiente proposición? No es física. La siguiente proposición simple es Pedro estudia física. Esa es la siguiente proposición. No es solamente Pedro o estudia física o física. Tiene que ser, las proposiciones son oraciones gramaticales que tengan la forma de una oración gramatical y deben estar escritas de acuerdo a cómo nosotros hablamos común y corriente. No vamos a utilizar aquí ningún tipo de frases que no utilicemos de manera común y corriente. Si yo digo que Pedro estudia matemáticas y física, aquí hay dos proposiciones, donde la primera es Pedro estudia matemática y Pedro estudia física. Lo que pasa es que lo normal es que no repitamos Pedro estudia física, Pedro estudia matemática y Pedro estudia física. Así no hablamos normalmente. Normalmente hablamos Pedro estudia matemáticas y física. A esto me refiero. Las proposiciones simples y las proposiciones compuestas deben tener el sentido gramatical completo, tal como nosotros hablamos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a suponer que Pedro no estudia física, y esto es falso, que no estudia matemática. Si Pedro no estudia matemática y no estudia física, pues obviamente esto va a ser falso porque las dos proposiciones son falsas. Y ya sabemos que para que A y B sean verdaderas, lo que se necesita es que ambas sean verdaderas. En este caso,
A y B son verdaderas, en este caso son verdaderas. En los tres casos diferentes es falso. Es falso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Profesor, la última parte la podría volver a explicar. ¿Cuál última parte? ¿Lo de aquí? Ujú. Es que tenemos que ver de qué valor de verdad tengamos acá. Le voy a poner una para que se entienda mejor. Voy a poner una proposición compuesta que dice 3 más 4 igual 7 y 8 por 5, 40. Ya está. Esta es una proposición compuesta. Las proposiciones compuestas no solamente se las hace con palabras, también las podemos hacer como está aquí. A ver, esta es la primera proposición. Ya vemos que esto sea A. La primera proposición es 3 más 4 igual 7. Y la segunda proposición es 8 por 5 igual 40. Veamos. Si yo le pido que usted me escriba aquí cuál es el valor de verdad, estas tres rayitas significan igual, no se preocupe. Son 2 rayitas o 3 rayitas. Yo normalmente utilizo 3 para dar un igual. Si usted quiere 2, no importa. Es lo mismo. A ver, si yo le digo, escríbame el valor de verdad de esta proposición compuesta, usted se viene a las proposiciones simples. ¿Qué podemos decir de la proposición simple A? ¿Es verdadera o es falsa? A ver, los escucho. Verdadera. Esto es verdadero. Me voy a la proposición simple B. ¿Qué es? Verdadera también. Verdadera también, correcto. Entonces yo tengo verdadero y verdadero. Me voy a la tabla de valores de verdad de la conjunción. La tabla de valores la voy a escribir aquí rápidamente. La tabla de valores de verdad A, B, A y B. 1, 2, 3 y 4. Siempre comenzaré con falso, falso, verdadero, verdadero. Recuerden que la primera siempre, la mitad de las filas es falsa, la mitad es verdadera. Acá viene falso, verdadero, falso, verdadero. Ya. Entonces, ya sabemos que la conjunción es verdadera únicamente cuando las dos son verdaderas, los demás casos son falsos. Completé mi tabla de valores de verdad. Como tengo este caso, verdadero y verdadero, verdadero y verdadero, el resultado es verdadero. Esto es verdadero, que es lo que vendría acá. Sí, ahora sí. Ya he hallado el valor de verdad de esta proposición compuesta. Para ello yo necesito saberme los valores de verdad de cada uno de los operadores lógicos. Cada uno de los operadores lógicos. Profesor, en el caso de que esta es una operación, ¿cómo yo sé que es una composición, como una preposición compuesta y una No es preposición? preposición, es proposición. Proposición. Las proposiciones compuestas son las que tienen operadores lógicos. Aquí tengo el i. Ya vimos que el i es la conjunción. La conjunción. ¿Ya? La conjunción. El i. Este de aquí es una i. Si tiene la negación, el no, también es una proposición compuesta. Déjame decir dónde la tenía esa. No, por aquí no es. Bueno, acá está. Si tiene el no, aquí está el no, es una proposición compuesta. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar los operadores lógicos y de acuerdo a ese operador lógico, buscar en la tabla de valores de verdad. Si yo tengo la negación, pues entonces busco en la tabla de la negación. Si tengo la conjunción,
Si tengo la conjunción, busco en la tabla de valores de verdad de la conjunción. Y ya vamos a ver qué otros valores qué otros operadores lógicos tenemos para esta clase. Ahora sí. Bien. Voy por acá ya. En nuestro idioma, no sé si ya les dije, en nuestro idioma, en el español, tenemos que la conjunción, esto que está aquí, que la conjunción, se la lee como y, se la lee como pero, se la lee como más, pero más sin tilde, y con el signo de cualquiera de estos tres signos de puntuación, la coma, el punto o el punto y coma, ¿no? Si encontramos esto, ya sabremos qué es la conjunción. Bien, vamos ahora con el tercer operador lógico que se llama la disyunción. La disyunción es lo contrario que la conjunción. Dije que la conjunción era la reunión. La disyunción es la separación. La disyunción es la separación. Es el divorcio. Aquí estamos separando lo uno de lo otro. En lo anterior estábamos reuniendo. En la disyunción vamos a separar. Y vamos a utilizar como símbolo para referirnos a la disyunción un símbolo que tiene parecido con la V. La V corta. Pero no vamos a decir eso, sino que vamos a decir disyunción. Cada vez que tengamos eso diremos disyunción. Y ahí está la tabla de valores de verdad. Esta tabla de valores de verdad, como dije anteriormente, deben ser memorizadas. Aunque no necesita memorizarse todo, necesita memorizarse ciertas características de la tabla. Al igual que la anterior, como tengo dos proposiciones simples, la A y la B, pues entonces voy a tener 4 filas. 4 filas. La disyunción es falsa, dije lo contrario de la anterior, es falsa únicamente cuando las dos proposiciones son falsas. Las dos proposiciones son falsas. En los 3 casos restantes viene a ser verdadero. Eso es lo que usted tiene que aprenderse, memorizarse. La disyunción es falsa cuando las dos proposiciones son falsas y en los demás casos es verdadero. ¿Ya? La conjunción se la encuentra en nuestro idioma, el español, con el término gramatical o. Solamente o. ¿Ya? Le voy a ver, déjame cambiar, a explicar esta partecita acá con el ejemplo que ya tengo escrito. Con el ejemplo que tengo escrito. A ver. 3 más 4 es 7. O, era el signo O. En este caso vendría a ser U. 8 por 5 igual 40. ¿Sí? Como el operador lógico cambió, ya no es I, ahora es O, pues obviamente yo ya tengo que buscar el valor de verdad de todo esto, ya no en esta tabla, sino en la tabla de valores de verdad de la disyunción. Y no necesito saber toda la tabla, solamente necesito saber que la disyunción es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. Con esa información, si yo deseo, puedo elaborar una tabla de valores de verdad y digo que A, B, A o B. Como tengo dos proposiciones simples, voy a tener 4 filas. Siempre comenzaremos 2 filas verdaderas, perdón, 2 falsas y 2 verdaderas. Y esto será falso, verdadero, falso, verdadero. Y decimos que la disyunción es falsa únicamente cuando las dos proposiciones son falsas y en los demás casos es verdadero. Era que ni siquiera tuve que aprenderme la tabla
así, mirarla ni nada por el estilo. Analizo las proposiciones. Yo sé que esto es verdadero o verdadero, por lo tanto, todo esto es verdadero. Aquí tengo verdadero y verdadero es verdadero. ¿Sí? Ya le di el valor de verdad a todo esto que vendría a ser aquí. Verdadero. Así, el trabajo con la disyunción y solamente o. Aquí digo, 3 más 4 es 7 o, en este caso, 8 por 5, 40. Nada más, aquí no hay otra palabrita que tengamos que utilizar. Hay un o intermedio. Suelen escribirse así, puntos suspensivos o puntos suspensivos. Pedro estudia matemáticas o estudia física. Pedro estudia matemáticas o física. El o va intermedio, una parte a la izquierda, otra parte a la derecha, el o va intermedio, es una disyunción. Esa es una disyunción. Digamos que esta es una disyunción simple, porque también hay otra disyunción, que es el cuarto y último operador que vamos a ver ahora. El cuarto operador se llama disyunción exclusiva. Esto sí debe tener su nombre completito, disyunción exclusiva. Es una separación también, es una disyunción, pero tiene una característica especial. Pero antes veamos su signo. El signo es parecido al anterior, la misma V, la misma V, pero con una rayita abajo, una rayita horizontal. Aquí la vemos también. Esto se lee disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva tiene también su tabla de valores de verdad. Con esta será la cuarta tabla de valores de verdad que estudiemos. Y la disyunción exclusiva, como nosotros podemos darnos cuenta aquí algo, mira, es falsa cuando la primera y la segunda es falsa, pero también es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir, resumiendo todo esto, que la disyunción exclusiva es falsa cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Con eso yo ya tengo la tabla ya en mi mente. La disyunción exclusiva es falsa únicamente cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? Regresando al ejemplo que tengo escrito acá, si en vez de tener una disyunción simple, yo le pongo esta rayita aquí, se me convierte en disyunción exclusiva, le pongo una disyunción exclusiva, y en este caso tengo verdadero o verdadero. Según la tabla que acabamos de analizar, cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, esto es falso. Esto es falso. Siempre que las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad, la proposición exclusiva la convierte en falso. Eso es falso. En nuestro idioma, el español, la proposición exclusiva, déjame, a ver, no voy todavía a, voy a aprender a explicar acá. En español, la proposición exclusiva siempre comienza con O y va a tener dos veces la O. O tres, a ver, yéndonos a la de acá para que se entienda mejor la de acá. O Pedro estudia matemáticas o física. Vamos a tener el O, punto suspensivo donde va a ir una frase o otra frase. O Pedro estudia matemáticas o física. Va a tener dos veces el O.
Esa es la disyunción exclusiva. También puede ser o Pedro estudia Pedro estudia matemáticas o solamente física. O puntos suspensivos o solamente pero no solamente ya. También se lo encuentra de esta manera. Pero siempre va a comenzar con un o y va a tener un o intermedio. O estudia matemáticas o solo física. Esos son los términos gramaticales que lo encontramos en el idioma español. Y aquí lo voy a mostrar. Bien, aquí dice que ¿dónde estamos? Por aquí estamos. La disyunción exclusiva se representa con el término gramatical o solo, ¿sí? O solamente, o una frase, o otra frase. Pero siempre vamos a tener 2 veces el o. ¿De acuerdo? Esa es la disyunción exclusiva. Hasta aquí voy a, vamos a avanzar con el estudio de los operadores lógicos. Hasta aquí. Tenemos 4. Voy a hacer un rápido recuento de lo que hemos visto hasta ahora. La lógica matemática se encarga del estudio de las proposiciones. Y las proposiciones para su estudio en la lógica matemática son las expresiones que son siempre verdaderas o siempre falsas. Las proposiciones las podemos unir unas con otras y obtener de las proposiciones simples proposiciones compuestas. Pero antes debo de recordarles también que las proposiciones simples siempre son escritas en forma o expresadas en forma afirmativas. Siempre serán afirmativas. Las proposiciones compuestas pues son la unión de 2 o más proposiciones simples, y para poder unir estas proposiciones simples utilizamos los operadores lógicos que se llaman conectores lógicos o que se llaman nexos. Los que hemos visto son la negación, que cambia el valor de verdad de la proposición simple, la conjunción, que une 2 proposiciones simples con el y, que también se lee pero, también se lee más, también se la representa con la coma, con el punto o con el punto y coma, y que su tabla de valores de verdad se resume en la conjunción es verdadera cuando las 2 proposiciones simples son verdaderas, únicamente ahí. Luego vamos con la disyunción simple, digamos así, se la llama solamente disyunción, no se le dice disyunción simple. La disyunción. La disyunción separa las proposiciones, digamos, separa los elementos mediante la expresión gramatical o. Es el único término que utilizamos en nuestro idioma, simplemente el o, que va intermedio, y su tabla de valores de verdad es falso únicamente cuando las 2 proposiciones son falsas. Ese es el tercer operador lógico que hemos visto. Y por último tenemos la disyunción exclusiva, que esta sí se la tiene que nombrar así. La disyunción exclusiva, que en español tenemos pues con la presencia de 2 o, un o al inicio y un o intermedio, y que su tabla de valores de verdad es que siempre que las 2 proposiciones tengan el mismo valor de verdad, la disyunción exclusiva será falsa. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso. Esa es la disyunción exclusiva. Hasta ahí hemos visto ahora. En la ficha de trabajo, voy a explicar la ficha de trabajo. Déjame ver dónde está la ficha de trabajo. Por acá está, no, esta no es. La ficha de trabajo. Ya estamos. A ver. La ficha de trabajo que usted tiene que resolver ahora
consta de 20 ejercicios. Y hay 20 porque son sumamente sencillos. Sumamente sencillos. Esta ficha de trabajo se la hace en 10 minutos máximo. El primer numeral, el numeral 1 dice que de estas 10 expresiones que están ahí, identifique cuáles son proposiciones y cuáles no son proposiciones. En este punto suspensivo usted tendrá que poner sí, si es proposición, y tendrá que poner no, si no es proposición. Por ejemplo, el lunes es un día aburrido. Usted sabrá si es una proposición o no. El 657 es un número par. Usted está de acuerdo a lo que usted sepa que es verdadero o es falso, o que es una proposición o no es una proposición, tendrá que escribir aquí el sí o escribir el no. Ese es en el numeral 1. Ahí hay 10 ejercicios que se lo hace en 60 segundos, se hacen los 5 ejercicios, los 10 ejercicios de ahí. Numeral 2, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Aquí ya tenemos proposiciones compuestas. Observen que dice, aquí hay un no, y cada vez que hay un no, ya es una proposición compuesta. Usted sabrá si lo que está escrito ahí es verdadero o es falso. No es verdad que Guayaquil es la capital de Ecuador. De verdad, si eso es verdadero o es falso. 3 más 7 igual a 4 o 4 sobre 2 igual a 2. Dependiendo de estos valores de verdad de aquí y de este operador que es el o, usted va a tener que decirme si todo esto es verdadero o es falso. Aquí usted escribirá el 1 si es verdadero o el 0 si es falso. Nada más. 3 es divisible por 2 y 5 es impar. Aquí está el operador lógico y va a la tabla de valores de verdad de I y dependiendo si esto es verdadero y si esto de aquí es verdadero, pues usted colocará el verdadero o falso acá. Brasil está en Norteamérica o, ahí está el operador lógico, ¿sí? Neisy Dahomez ganó una medalla de oro y, ahí está una y, medalla de plata en las Olimpiadas de Tokio 2020. Como ustedes saben, las Olimpiadas de este año no fueron 2021, fueron 2020. Solamente atrasadas un año por asunto de la pandemia. Entonces, dependiendo de esto, usted tendrá que anotar si son verdaderas o si son falsas. Si todo es verdadero o falso. No es verdad que, ahí hay un operador lógico, no es verdad que Quito no es, acá hay otro operador lógico, la capital de Ecuador, o, aquí hay un o, otro operador lógico, y dependiendo de esto, usted verá si todo esto es verdadero o es falso. Todo esto es verdadero o falso. Y por último tenemos el numeral 3. Dadas las siguientes proposiciones compuestas, determina sus proposiciones simples. Esto ya lo expliqué. Ya lo expliqué. Sin embargo, aquí usted tendrá que ver aquí cuántos operadores lógicos y dependiendo cuántos operadores lógicos le van a salir 2 o 3 proposiciones simples. ¿De acuerdo? A ver, Elizabeth trabaja y se va de vacaciones o no cumple con sus obligaciones. Ya esto expliqué, lo vuelvo a mostrar. Aquí está cuando dije que Pedro estudia matemáticas y física. Las proposiciones simples son: Pedro estudia matemática. Y la siguiente proposición simple que está en esto de aquí es Pedro estudia física. Por ejemplo, si yo hubiera puesto, vamos a suponer que yo hubiera puesto, Pedro no estudia matemáticas y física, esto se leería,
Pedro no estudia matemáticas, pero sí estudia física. Entonces aquí vendría, como aquí hay un no, la proposición simple obligatoriamente debe estar en afirmativo. O sea, esta es la proposición simple con el no o sin el no. Esta es la proposición simple. Eso es lo que tiene que hacer usted en su trabajo, en su ficha de trabajo. De esas cuatro, creo que hay 4 o 6 proposiciones compuestas. Usted va a buscarme las proposiciones simples que encuentre ahí. Aquí son 4 nada más. Elizabeth trabaja y se va de vacaciones. Usted no va a poner Elizabeth trabaja, primera proposición, porque aquí está el y. Segunda proposición, se va de vacaciones. No, eso es incorrecto. Tendrá que escribir. Elizabeth trabaja es la primera proposición. Segunda proposición, Elizabeth se va de vacaciones. Tercera proposición, Elizabeth cumple con sus obligaciones. Cumple, no puede decir no cumple, porque al poner no cumple deja de ser simple. Entonces yo le estoy pidiendo que acá busque proposiciones simples. Ya le hice el literal A. Elizabeth trabaja, puede ser A. B. Elizabeth se va de vacaciones. C. Elizabeth cumple con sus obligaciones. La decisión depende del juicio o la intuición, pero no, ¿ya? A ver, la decisión depende del juicio. Primera proposición. Segunda proposición simple. La decisión depende de la intuición. Tercera proposición. La decisión depende del dinero. Ahí están. Juan estudia, primera proposición. Segunda proposición. Juan trabaja en sentido afirmativo. Tercera proposición. Juan aprueba el año. Tercera proposición. No es cierto que la luna es de queso. Es la proposición compuesta. Entonces usted vendrá, lo escribirá en sentido afirmativo y dirá, la luna es de queso. Simplemente esa vendría a ser la proposición simple. ¿Listo? Hasta aquí la clase de hoy. Para la siguiente clase, el día de mañana, estaremos trabajando con el operador lógico, la condicional y con la bicondicional. En la condicional nos vamos a demorar un poquito porque el trabajo es un poco extenso. El día de hoy subiré la ficha de trabajo para el día de mañana. Espero que la revisen y estemos listos para trabajar sin mayor apuro, sin mayor demoras. Si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, la hace o cierro la sesión y les dejo el tiempo para que usted termine el resto de su ficha. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Bueno, parece que no hay. Les sugiero, señoritas y señores, vayan al libro de Fundamentos de Matemáticas que ustedes tienen por ahí. Vayan revisando esto. Esto no es difícil, posiblemente se les haga difícil porque a lo mejor nunca vieron esto. Yo no sé si vieron años anteriores, pero se hace difícil porque es un tema nuevo. Cuando se le coge el ritmo, cuando se haya leído un poquito de esto, vamos a darnos cuenta que es fácil. Bien, les queda el resto de tiempo para que usted termine su ficha de trabajo. De mi parte, eso es todo. Espero pasen bien, que entreguen a tiempo su trabajo. Cuídese mucho. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, chao, nos vemos.